Hola Euge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Davor, ¿cómo va? ¿Todo bien, Euge? ¿Todo bien? Alexis, Hola, Alexis. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va todo? hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Hola, buenas tardes. Hola, doctor Sarkis, Alexis, ¿cómo están? Davor, María Eugenia. Hola, Hola, Marce. Marce, ¿cómo va? Hola, Marce, hola. Buenas tardes a todos. Hola, Buenas Guille. tardes. Hola, doctor Cambursano, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va, Gordi? Oh, está Dieguito, Insaurralde, hola. Buenas tardes, Doc, Davor, ¿cómo va? hola, Euge. ¿Cómo va, Doc? ¿Cómo Vamos, andan? Hola, mucho hola, gusto. ¿cómo anda, Hugo? Bien, bien. Es raro este chico. Hola, Hugo, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Hola, Igualmente, Hugo. Buenas tardes. ¿Cómo va? la doctora Hola, Verónica, Hola, Romy. Romy. Doctora Romy Capitanelli, estamos todos ya, che. ¿A dónde están? ¿En tu casa, gordo? Sí, Sí. estamos acá en el departamento, che. Bueno. Bueno, ¿quién larga? Buenas tardes a todos. Hola, 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 Alejandra. Alejandra. Ale, ¿cómo Hola, estás? Ale. Hola, Doc. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos, doctor Sarkis. Vamos a Ah, esperar. bueno, como me dijeron que sea puntual, yo en Catamarca a las 7. Ay, bueno. A las 7. Ay, bueno, mil disculpas. ¿Quién Sí, Ahí vamos está a el esperar doctor unos Saya. minutos Hola, más. Ale. ¿Me fijé? Ale Saya, hola. Microsoft, hello. This is maybe because you are updating the Microsoft services. Establecer, eliminar, descartar. You are seeing this email because we are updating the Microsoft agreement with Outlook. Descartar. Ahí está Casaux. Hola, Casaux. Hola, Hugo, ¿cómo andas? Bien, bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Hola, Nati, ¿cómo Buenas va? tardes, ¿cómo va? Hola, Nati. Davor, ¿estás en el servicio todavía? Sí, Te veo, estoy acá, terminando la jornada en un ratito. mira, te veo todos los clásicos papelitos allá pegados en el... Sí, todas las ayudas memorias de los Sí, antibiogramas. Ya están testimoniales, ya nos las aprendimos de memoria, por sí, suerte. claro.
Ahí sí me parece que está el doctor Saya. Sí, ahí está el Ale. Hola, Ale. Hola Alejandro Saya, ¿cómo te va? Tu micrófono está cerrado, Ale, abrilo. Ahora sí. Sí, tenía un problema de audio acá con la computadora, así que me conecté por doble vía, por el celular y por la compu. Muy bien. Creo que vamos a andar bien. Bueno, Alexis está. estamos Cuando todos. quiera, Marce. Que se conecta el doctor Díaz. Sí, ¿Está escribiendo? Dieguito. Ah, falta Miguel. Casabux hizo un tecito, mira, yo me voy a hacer uno también. Claro. Ya me dio ganas ya. Mientras se demora, pongo la pava aquí ya. Bueno, mientras se conecta el doctor Díaz, que me dijo un minuto, un poco darles la bienvenida a todos, especialmente a todos los invitados especiales del día de hoy, que muy amablemente se han prestado para compartirnos este caso, ¿sí? Tan particular. En el día de hoy la actividad que nos convoca es la presentación y discusión de un caso, empiema tuberculoso, ¿sí? Por parte del Servicio de Clínica Médica del Hospital Rawson y cirugía de tórax. La actividad la va a coordinar en el día de hoy el doctor Alexis Casó, que es el jefe del Servicio de Clínica Médica. Él nos va a ir presentando a cada uno de los disertantes y los especialistas invitados, que un poco todos han sido quienes manejaron el caso en el hospital. Así que bueno, desde ya les agradecemos mucho por estar conectados en este momento, a todos los asistentes, y un poco quería decirles que aquellos que necesiten certificar esta actividad, podemos hacerlo, me lo tienen que pedir, digamos, por privado, y sí necesitamos que presten el presente en el chat de esta llamada, de este Meet, así podemos certificar la actividad. Bueno, Alexis, te doy paso para que puedas presentar a todo el equipo. Muchas gracias, Marce. Bueno, muchas gracias a la Red de Infecto de Córdoba por la invitación. Les compartimos a los que no saben que hace poquitos días hemos hecho la presentación de este caso y otros más, y hemos tenido una discusión muy provechosa. En la ocasión se va a presentar el caso de un paciente que hemos atendido hace unos meses. Quien es responsable de la presentación es Tomás Castillo, que es médico y es residente del último año de clínica médica del Hospital Rawson. Van a estar copresentando el caso el doctor Diego Insaurralde, cirujano de tórax, quien también ha intervenido en el caso, y el doctor Guillermo Sarquís, cirujano de tórax. Los especialistas invitados son el doctor Víctor Hugo Cambursano, que es neumonólogo. Él ha estado en el Hospital del Rawson hasta hace pocos años. Después está invitado el doctor Alejandro Saya, quien es anatomopatólogo del Hospital Rawson. Davor Martinovi, que es bioquímico especialista en microbiología. Y la doctora María Eugenia Ferreira, quien es médica infectóloga, especialista en tuberculosis del Hospital Rawson. Así que a todos la bienvenida y agradecimientos. Comenzamos, Tomás, con la presentación. Aprovechamos a saludar al doctor Díaz en tanto. Hola, buenas tardes a todos.
Me avisan si se ve ahí la presentación, así. Se ve, Tomás. Se ve. Perfecto. Bueno, como dijo el doctor Caso, mi nombre es Tomás Castillo, residente de Clínica Médica, y voy a compartir la presentación de este caso de un paciente con un diagnóstico de empiema tuberculoso. Este es un caso de un paciente de 30 años de edad, de sexo masculino, procedente de Perú, que hace 8 años vive en Argentina, profesión cocinero con secundario completo en sus estudios, cuyo motivo de consulta inicial fue dolor torácico. Dentro de sus antecedentes personales, el paciente no tenía antecedentes de significancia y no había tenido antecedentes epidemiológicos de exposición reciente a la tuberculosis. Dentro del dolor, que era el síntoma que presentaba este paciente inicialmente, tenía las características de un dolor en hemitórax anterior derecho de tipo puntada, de una intensidad moderada, 6/10, que no se modificaba con los esfuerzos ni se irradiaba y estaba asociada a una disnea clase funcional 1-2. En la evaluación cronológica de los síntomas, el paciente primero consultó en un centro de salud donde recibió un diagnóstico de condritis, recibió un tratamiento con antiinflamatorios sin respuesta. En el transcurso de su evolución, el paciente hizo múltiples consultas, donde incluso recibió tratamiento con corticoides intramusculares, también sin respuesta. Con el paso de los días, el paciente se le agregó fiebre, por lo que vuelve a consultar con otro profesional, donde allí sospechan por primera vez el diagnóstico de una neumonía aguda de la comunidad. Recibe un tratamiento con ceftriaxona, dexametasona y diclofenac por 3 días, también sin respuesta. Hace una consulta en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Ahí sucede la particularidad de que ese dolor torácico empieza a referirse hacia el abdomen, particularmente hacia la fosa ilíaca derecha, planteándose la posibilidad de una apendicitis aguda. Se le realizó una radiografía de tórax y ante esos hallazgos se lo derivó al Hospital Elpidio Torres. Allí el paciente cumplió un día de internación y firmó la alta voluntaria y se le indicó tratamiento con amoxicilina, con ácido clavulánico más claritromicina por 10 días, los cuales tampoco tuvo respuesta. Este fue el laboratorio que tenía en el Hospital Elpidio Torres, una hemoglobina de 11.4, un hematocrito de 32, unos glóbulos blancos de 6.160, una eritrosedimentación de más de 120 y una PCR de 231. Y en su gasometría tenía un pH de 750, una CO2 de 26.7, una PO2 de 83.2, un bicarbonato de 20 con una saturación de 97% de aire ambiente. Esta es la radiografía que tenía el paciente en el Elpidio Torres, donde se evidencia esta imagen radioopaca, homogénea, que ocupa el seno costodiafragmático derecho, y otra imagen también radioopaca en el campo superior derecho. A raíz de esta no respuesta al tratamiento, el paciente vuelve a consultar en el Elpidio Torres. Allí se plantea que su diagnóstico es una neumonía complicada con un derrame pleural. Se le rota el antibiótico a piperacilina tazobactam, 4,5 gramos cada 6 horas sin mejoría. Y al tercer día, que es más o menos el 23 de diciembre del 22, se decide la derivación al Hospital Rawson. El paciente al ingreso continuaba febril, con 38,3, una frecuencia cardíaca de 102 y una respiratoria de 24, una tensión arterial de 113/87 y una saturación de 94% de aire ambiente. Al examen físico presentaba abolición del murmullo vesicular en la base pulmonar derecha, con abolición de vibraciones vocales y matidez a la percusión. Hallazgos compatibles con derrame pleural. Ya en el Hospital Rawson se amplían los estudios, se le realiza un test antigénico COVID que da negativo, se le realizan hemocultivos que al 5.º día fueron negativos,
El laboratorio de guardia fue una hemoglobina de 10,8, un hematocrito de 32, unos glóbulos blancos de 5.500 con una fórmula conservada, plaquetas de 478.000, una creatinina de 0,74 con una urea de 11, una PCR que continuaba elevada de 218, gases venosos de un pH 7,41, un bicarbonato de 23. Se le amplía con un perfil autoinmune, ANA-ANCA que fue negativo y serologías para infección de transmisión sexual que también fueron negativos. Ya en el hospital se le realizó una tomografía de tórax con contraste que se informa un moderado derrame pleural derecho heterogéneo con presencia de burbujas aéreas con leve engrosamiento y realce pleural tras la administración de contraste. Ante estos hallazgos se decide la hospitalización en sala común, se mantiene por el momento el tratamiento antibiótico iniciado y 3 días después del ingreso se decidió de manera interdisciplinaria la intervención quirúrgica pleural. Los hallazgos intraoperatorios que se describen en la cirugía fueron colecciones tabicadas de material fibrino purulento en la región posterolateral con presencia de áreas de micronódulos en la pleura visceral. La intervención quirúrgica que se realizó fue una pleurectomía parietal con empiemectomía y decorticación pulmonar con colocación de drenajes. Del material quirúrgico se observaron los siguientes hallazgos histopatológicos. Se evidenciaba la presencia de granulomas histocitoides con necrosis central de tipo gaseosa, células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans y corona de linfocitos, y las coloraciones PAS y Sil-Nielsen fueron negativas. Y del tejido que se envió a microbiología, particularmente el tejido pleural, en el directo y cultivo, fueron negativos en el inicio. Una PCR en tiempo real que se realizó en el laboratorio central para Mycobacterium tuberculosis fue negativa, y la PCR GeneXpert de líquido pleural dio finalmente positivo y detectó la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis. Ante estos hallazgos, se confirma el diagnóstico de empiema tuberculoso y se inicia tratamiento con cuádruple esquema de tubérculostáticos y el paciente evolucionó con adecuada respuesta clínica, bioquímica e imagenológica. Esta es la radiografía de tórax control, donde se evidencia la resolución de la radiopacidad del campo superior de derecho y un mínimo ocupamiento del seno costodiafragmático de derecho. Bueno, gracias Tomás. Esta es la presentación del caso, de hecho está cerrado y tiene un diagnóstico definitivo, pero el interés de presentarlo y compartírselos era que el diagnóstico de tuberculosis pleural y empiema se hace a instancias del acto quirúrgico y la observación, como nos va a contar el doctor Insaurralde, y después de las intervenciones de los laboratorios de microbiología y anatomopatología. Entonces, el motivo de presentarlo es revisar si en alguna instancia pudiéramos haber pensado en tuberculosis en un punto anterior a la cirugía, si hubiera sido importante el diagnóstico temprano en este caso, y para ello vamos a ir ordenando. Yo en algún momento voy a, por supuesto, darle lugar a todos, pero hemos pensado que participen primero el doctor Cambursano, que fue uno de los médicos que lo vio al paciente en las primeras instancias, con el cuadro iniciado no hace tanto tiempo, y después a los cirujanos que intervinieron. Adelante, Hugo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Como conversamos ya los otros días, no vamos a cambiar mucho el programa. Las cosas que para mí fueron interesantes cuando recibimos el diagnóstico de este chico, primero era revisar la presentación clínica, bien poco típica. Él consultó por dolor torácico,
al momento de llegar al hospital, había consultado por el inicio de un dolor torácico 45 días antes. De esos 45 días, él tuvo un dolor pectoral, luego en el cuadrante superior derecho y luego en el cuadrante inferior derecho. Los primeros 10 días no tuvo fiebre y después de unos 10-15 días de dolor tuvo fiebre. Eso llevó a los médicos que lo vieron a sospechar ya otra cosa, porque inicialmente pensaban en una enfermedad abdominal. Entonces, cuando tuvo fiebre, alguien pidió una radiografía de tórax, que es con la que el chico vino a verme por primera vez, pero ya llevaba como 20, 25 días de enfermedad. O sea, presentación poco típica con dolor torácico y después dolor abdominal, inicialmente sin fiebre. La otra observación que me pareció interesante es que este chico no pareciera formar parte de ningún grupo vulnerable, ya que es un pibe que trabaja, 30 años, saludable, muy cuidadoso de su salud, no pareciera integrar aquellos grupos que uno clásicamente asocia con la tuberculosis. Y después de que lo estudiamos, tampoco pudimos descubrir ninguna enfermedad debilitante, de modo que no es condición para una enfermedad de este tipo portar a alguna de estas enfermedades predisponentes o condiciones sociales predisponentes. La tercera observación está vinculada con la dificultad diagnóstica que acarrea la antibiótico terapia profiláctica que él recibió, antibiótico terapia empírica, que él recibió muchos esquemas y el último amoxiclavulánico clarito durante muchos días, pero ya había recibido ceftriaxona y algunas otras cosas más, lo cual seguramente dificultó el aislamiento microbiológico, ya que después hay muy generosas lesiones histopatológicas, pero no hay gérmenes en ningún lado, a pesar de que después, bueno, nos contó Davor que hubo algunos hallazgos microbiológicos en los cultivos. Y por último, sostener la idea de que la tuberculosis es una enfermedad que para ser diagnosticada requiere de ser pensada, porque si uno no la piensa, no la sospecha, no la busca con interés, difícilmente la descubre, y esto es un concepto bien conocido. Esto es todo, Alexis. Gracias, Hugo. Un comentario, le doy lugar a Eugenia también para que amplíe desde el punto de vista epidemiológico, si el dato de tener su origen, haber nacido en Perú, tendría que plantear un enfoque diferente desde lo epidemiológico, pero el comentario mío tiene que ver con la presentación de la enfermedad pleural, con un derrame que estaba loculado y que probablemente explicó o explica por qué no se punzó oportunamente. Eso fue una pregunta que tuvimos. Nosotros no pudimos valorar el líquido sino hasta el acto quirúrgico mismo, y la cirugía se planteó, lo nombraba el doctor Insaurralde, como la resolución de un empiema pleural paraneumónico. Entonces, no nos esperábamos encontrar lo que finalmente fue, pero podría tal vez haber sido útil el análisis del líquido, donde a lo mejor el perfil exudativo, el predominio linfocitario hubiera a lo mejor nos hubiera orientado a la etiología. Eugenia. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, por lo epidemiológico, Perú tiene una incidencia alta de tuberculosis, más de 130 casos por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos en Argentina 26 casos por 100.000 habitantes a nivel país, pero 14 casos cada 100.000 habitantes en Córdoba, ¿no? Entonces, sí, si bien nosotros tenemos tuberculosis, Perú y Bolivia tienen una incidencia muy, muy alta. Para sumar, en los lugares de alta incidencia de tuberculosis, todo derrame pleural en el adulto joven es una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, eso es otro dato a tener en cuenta. Por el tema de los síntomas tan confusos que tuvo este paciente, por lo general las tuberculosis no pulmonares, entre ellas la pleural,
se caracterizan por dolor en la zona o por impotencia funcional y no ya por los síntomas habituales de tuberculosis, que son fiebre, tos, pérdida de peso, lo que siempre nos hace pensar en tuberculosis. Entonces, por ahí llegamos tan tarde en las tuberculosis óseas, en las tuberculosis pleurales, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que si se hubiera podido sacar el líquido nos hubiera orientado un montón. Y hay otro dato muy importante que se toma como normativa clínica para tuberculosis, es una infección pulmonar, ya sea pleural o pulmonar, que no responde a antibióticos comunes, ambulatorio, tiene más pinta de ser una tuberculosis a ser un germen resistente o una complicación de una neumonía resistente, de un germen habitual. Así que el hecho de que no haya respondido a antibióticos es un punto alto para pensar en TBC. Bueno, más nada, yo creo que lo de la punción hubiera sido un montón, nos hubiera ayudado un montón, y bueno, y siempre confunden las tuberculosis extrapulmonares, por lo general llegamos bastante tarde, cuando ya hizo mucho daño el bacilo. Bueno, gracias Eugenia. Ahora yo le daría lugar exactamente a la persona que levanta la mano en la pantallita, doctor Sarquís y doctor Insaurralde, adelante. Bueno, se escucha, ¿no? Yo quiero hacer 2 o 3 comentarios nada más, que todavía no se ha bajado el número que la tuberculosis se diagnostica en el 4º o 5º colega que ve el paciente, o que la piensa, o que la punza, o que le pide el esputo. Segundo, quiero hacer hincapié en la escasa importancia que se le da a semiología torácica, por ende le ponen antibiótico a un derrame pleural, por ejemplo, por ende lo dejan con AINES porque no revisaron la pleura, y de repente el hombre va avanzando en su clínica hasta que el mismo derrame le hace un dolor abdominal, dolor diferido, y se piensa en apendicitis. Fíjense los distintos caminos que va llevando esta problemática. También es llamativo con la liviandad que se pasa sobre la radiografía de tórax, sin un buen análisis radiológico. Esto me parece que son pequeños puntos a tener en cuenta. Es más, yo creo que la radiografía de tórax hoy en día se la toma como un paso más a la tomografía y no se detiene a un análisis radiológico. Y por último, hacer un poquito de hincapié, sin ser yo infectólogo ni conocer de antibiótico, la cantidad de antibióticos que se receta, o sea, sin un análisis que se haga sobre esta patología torácica. Eso es, Alexis, lo que quería comentar, después seguiremos más adelante. Sí, yo les voy a pedir luego que levanten la mano usando la plataforma, porque no los veo a todos. Le daría lugar a Diego Insaurralde. Diego. Sí, buen día, buenas tardes a todos. Bueno, también coincidiendo con Guillermo y con Hugo en varias de las cosas que dijeron, y algo que cuando yo entré a trabajar en el Rawson, hablé mucho con María Eugenia Ferreira, y eso me quedó en la cabeza. Paciente joven o de edad media con derrame pleural, pensar en tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. No fue lo que me ocurrió con este caso puntualmente, digamos. Si bien todo paciente que uno ve en el Rawson siempre está pensando en patologías o en enfermedades como la tuberculosis o el HIV, o a veces las dos asociadas, la verdad que en este paciente puntualmente, y lo dijimos la semana pasada, no lo pensé como primer diagnóstico diferencial. También se me había hecho la pregunta con respecto a punción pleural, o cuando uno tiene un paciente en la guardia con este tipo de derrames, que son por ahí difíciles en evaluar, tanto en la radiografía como en la tomografía, y si hacer o no hacer una punción pleural. Yo cuando empiezo a analizar este paciente ya lo veo internado, y lo veo como al segundo o tercer día, y definimos de un día para el otro la cirugía.
a veces los derrames pleurales son difíciles de valorar por las imágenes, pero cuando uno tiene dudas con la semiología, como habló Guillermo, o la radiografía, nos quedan otros métodos de imágenes, que también lo dijimos la semana pasada, que es la tomografía, que es lo que habitualmente se pide, y también en las guardias se puede disponer de una ecopleura. La ecografía pleural nos puede orientar bastante, sobre todo en los derrames que están tabicados o que no son derrames que dan el Damaso típico. La ecopleura nos puede guiar mucho y ahí sí tomar uno la decisión de hacer una punción guiado por ecopleura y no a ciegas o no por semiología. Este caso, lo único que a uno le podía hacer pensar en tuberculosis era que había nacido en Perú. De todas maneras, teniendo ese dato, cuando uno ve, te presentan el caso, te dicen fiebre, derrame pleural, que no estaba respondiendo a antibiótico, y veo la tomografía era de derrame, como por ahí, qué lástima que no está la tomografía para analizarla, qué lástima que no está esa imagen, pero no era un derrame tomográfico clásico, era un derrame que ya estaba organizado, que tenía burbujas de aire, que tenía pleura gruesa, pleura engrosada, que estaba totalmente encamisado el pulmón, y ahí uno lo primero que piensa, esto es un empiema en fase 2 o pasando de fase 2 a fase 3, ya de la fibrino purulenta empezando a organizarse. Entonces, a uno le hizo tomar la decisión, este paciente lo tengo que llevar a cirugía, no solo para limpiarlo de lo séptico, sino para tratar de recuperarle ese pulmón que se estaba encamisando. Y ahí fue la toma de decisión de la cirugía que realizamos. Y en cuanto a la cirugía o el acto quirúrgico en sí, como bien describió Tomás, se hizo, cuando uno hace este tipo de cirugía, en el empiema o abordando el empiema, que ese era el diagnóstico presuntivo de uno, es hacer empiemectomía, o sea, sacar todo el foco infeccioso organizado. Se hace pleurectomía parietal parcial, no se saca toda la pleura, y se hace decorticación pulmonar, se libera todo el pulmón de la corteza del pil, de la fibrina que se acumula para lograr expandirlo de nuevo. Se lava bien con abundante suero, se dejan 2 buenos drenajes, y lo que llamó la atención era todo como un empiema de libro hasta que empiezo a decorticar el pulmón, y cuando uno empieza a decorticar el pulmón encuentro que en la pleura visceral se veían como micronódulos, como microgránulos blanco-amarillento, que me llaman la atención, y como bien dijimos la otra vez, digo, ¿esto es una tuberculosis o es una neoplasia? Porque muchas veces he visto neoplasia metastásica en pulmón o micrometástasis. Algo de esto hay acá, pensando más en la tuberculosis, ¿no? Y bueno, después que salí de cirugía me acuerdo haber hablado con María Eugenia y le digo, este chico hay que seguirlo de cerca porque estoy casi convencido que estamos ante una tuberculosis. Así que bueno, ese es un poco el aporte desde la cirugía torácica, lo que hicimos con este paciente. Bueno, gracias Diego, gracias doctor Sarkis. Sí, sí, Hugo. Tomás, ¿podés poner la radiografía de ingreso? Un poco para aportar también a las decisiones, decir, cuando nosotros hubiéramos debido trabajar con este paciente que tenía 45 días de enfermo, que ingresó a nuestro hospital con una fiebre de 39 grados, porque ingresó muy febril, y después de haber recibido múltiples esquemas de antibióticos, vemos una radiografía como esta. En algunas circunstancias nosotros podríamos haber decidido punzarlo, pero los últimos tiempos, cuando contamos con la tomografía, en una circunstancia clínica como esa, que no es 15 días de fiebre, es 45 días de fiebre, nosotros hacemos la TACAR. Si la TACAR muestra un derrame pleural libre, accesible por punción, con o sin la ayuda de una ecografía, pero si tiene derrame pleural libre, uno podría decir, vamos a ver si es con polimorfonucleares neutrófilos o si tiene linfocitos. Pero si la TACAR muestra una pleura gruesa, bolsillos múltiples, como parecía ser esta, uno ya presume que la punción va a ser absolutamente ineficaz, de modo tal que va derecho viejo a la cirugía. De modo que ahora
tomando el cuadro clínico como referencia, la radiografía, la tomografía sirve para decir, tratemos de evacuarlo por punción y en una de esas un esquema antibiótico resuelve el problema. O si la tomografía sugiere que la pleura está gruesa, que hay bolsillos múltiples y que vamos a tener que punzar para sacar de a 10 mililitros 10 veces, no vale la pena intentar la punción y ya sabemos que vamos a tener que ir a cirugía, como fue en este caso. Lo que se encontró Diego era una paquipleura con múltiples tabicamientos que, bueno, llevan al diagnóstico de la tuberculosis, pero la tomografía ayuda a evitar procedimientos que no dan resultado, como es la punción en este caso. No hubiera servido y nos guiamos de esta manera desde hace mucho tiempo. La tomografía permite decir, esta pleura va a cirugía, esta va a punción solamente. Lo hacemos de esa forma. Perfecto, Hugo. Bueno, yo antes de darle lugar a la gente de microbiología y de anatomía patológica, los invito a los infectólogos a hacer algún comentario desde el punto de vista clínico, de lo que se ha conversado hasta ahora. Adelante, doctor Díaz. Está muteado, Miguel. Buenas tardes. Bueno, antes de hacer un breve comentario, quiero reforzar la presentación de la gente que está invitada. En primer lugar, el doctor Sarkis ha sido durante muchos años cirujano de tórax del Hospital Rawson. El señor cirujano de tórax del hospital, una amplia experiencia en patología quirúrgica infecciosa, un semiólogo acabado, con mucha experiencia en cirugía torácica de urgencia. Ha sido médico del Hospital de Urgencias y director del Hospital de Urgencias. Y ha sido un maestro de mucha gente en el hospital. El doctor Hugo Cambursano, bueno, un neumonólogo también de vasta trayectoria en nuestro medio, ex neumonólogo del Hospital Rawson, creador de la unidad de neumonología y cirugía de tórax, que en algún momento funcionaron conjuntamente en el Hospital Rawson. Ha sido docente de la carrera de infectología y también de la carrera de clínica médica, y es un referente en la neumonología de Córdoba. Eugenia Ferreira es la responsable y coordinadora de la red de tuberculosis de la provincia de Córdoba. No es especialista en tuberculosis, sino es especialista en infectología. No hay especialidad en tuberculosis, sino que Eugenia está como responsable del programa provincial de tuberculosis en lo que hace a la parte clínica y a la parte de tratamiento. Se encarga de la gestión de tuberculosis. Aparte de tener ha logrado una experiencia amplísima en lo que es tuberculosis. Bueno, Alexis Caso está a cargo del servicio de clínica médica del hospital, también de destacada trayectoria, y quienes van a seguir es la gente de microbiología del hospital, que también tienen una inquietud y un talento importante en todo lo que es diagnóstico y sobre todo el diagnóstico microbiológico de la tuberculosis. Dicho esto, y agradecerles la presencia de todos, creo que desde el punto de vista epidemiológico, la tuberculosis no es la enfermedad oportunista clásica que necesita una condición preexistente para expresarse. Primero porque
es una enfermedad que tiene dos formas definidas, la primoinfección y la reactivación. La mayoría de nuestras infecciones son de reactivación y con este componente pulmonar y extrapulmonar. El solo hecho de vivir en América Latina ya es un dato epidemiológico importante para tener la sospecha en casos como este de una tuberculosis. El otro tema que destaco es el tema semiológico, que me parece que hemos perdido un poco ante el avance de los métodos diagnósticos la posibilidad de hacer una buena semiología y sobre todo del tórax, que es muy rico cuando uno hace semiología. Y la otra cuestión que me parece muy importante resaltar es que no desde la infectología, sino desde otras especialidades como cirugía y como neumonología y como clínica médica, advierten esta cuestión del mal uso de antibióticos, el uso inadecuado de antibióticos. En la Argentina se sancionó hace muy poco la ley, se reglamentó, se sancionó la ley y está en vigencia de uso adecuado de antimicrobianos y realmente es una cuestión no de los infectólogos, sino de todas las especialidades médicas que logremos el buen uso de antimicrobianos. Este es un ejemplo de la cantidad de antibióticos que podría haber seguido recibiendo este muchacho si seguía en su derrotero de distintas opiniones médicas, ¿no? Así que yo celebro este tipo de mensajes desde otras especialidades que no sea la infectología. Eso nomás, Alexis. Gracias, doctor Díaz. ¿Algún otro comentario antes de dar lugar a Davor Martinovic? Davor, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bárbaro. Bueno, gracias Alexis, gracias al equipo. Quería hacer un par de consideraciones acerca del diagnóstico. Como mencionó el doctor Cambursano hace unos instantes, finalmente sí tuvimos algunos cultivos positivos de estas muestras, pero me parecía importante destacar cómo el diagnóstico de las infecciones pleurales por tuberculosis, a pesar de ser una de las manifestaciones extrapulmonares más prevalentes, es una de las más difíciles de diagnosticar también, y el rédito de las muestras suele ser bastante pobre. El otro día, cuando hicimos la presentación del caso en el hospital, surgió el debate acerca de que las muestras de líquido provenientes de empiemas suele tener un rendimiento superior, y creo que en este caso eso se vio en la PCR, a pesar de que detectó trazas en la muestra que se derivó para GeneXpert, pero también tuvo desarrollo en el cultivo de aproximadamente 30 colonias, que suele ser, me puse a investigar un poco mejor cómo habían sido estos cultivos, 30 colonias para infecciones avanzadas no suele ser un desarrollo muy abundante, pero llamativamente en la única muestra de biopsia donde desarrolló, que fue en el material de fibrina, creció en el cultivo únicamente una colonia del complejo tuberculosis, lo cual da la pauta también de la riqueza en bacilos que seguramente tenía el líquido. Los directos, como había mencionado Tomás, fueron negativos en todos los casos y eso es habitual. La sensibilidad de la baciloscopía en extrapulmonares es bastante baja, solamente para las muestras de ganglios suele tener un buen rédito, pero la PCR afortunadamente en 9 días, a pesar de las demoras logísticas, el tiempo que demora la PCR es de solo 2 horas, pero gracias a la derivación y en 9 días podemos tener el diagnóstico de complejo tuberculosis versus los 37. Una vez que estuvo el cultivo positivo, se derivó al laboratorio de referencia para las pruebas de sensibilidad y se confirmó que era un aislamiento multisensible, lo cual sustenta también que haya habido un éxito terapéutico y una buena respuesta. Por último, creo que Tomás lo va a mencionar un poquito más adelante, pero existe una determinación que se llama ADA, que es la detección de la adenosina de aminasa en el líquido pleural, que suele ser la técnica recomendada para la pleuresía tuberculosa, porque es la que mejor sensibilidad diagnóstica tiene,
Lamentablemente en el país no se está haciendo por problemas fundamentalmente en costos y logística de importación de algunos reactivos, pero es una metodología valiosa para recuperar, si existe la posibilidad, no darla por descartada, porque para estos pacientes puede ser muy, muy provechosa. Gracias por el tiempo. Bueno, gracias Davor, seguro vas a participar nuevamente. Yo ahora le daría lugar al doctor Saya, que si, como ocurrió hace unos días, nos tiene imágenes para compartir. Te pido, Tomás, deja de compartir vos y le damos lugar a Alejandro. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, Ale. Perfecto. Y vamos a ir a ver entonces los archivos a los cuales hacía mención. Vamos a ver primero. Acá estamos. Un pequeño videíto así en tiempo real. Vamos a ver lo que veíamos. Ahí vemos, ahí justamente está el material de pleura. Acá vemos un granuloma. Esto que estamos viendo acá es la superficie que va hacia la pleura, hacia la cavidad pleural. Y acá, esta otra cara sería la que da a la pared torácica. Nuevamente, este material rosado viene eosinofilofibrilina. Y acá estamos viendo el tejido adiposo francamente adherido. Vemos una marcada proliferación fibroblástica. Y acá estamos viendo esta estructura que ya la vamos a ver más en detalle en la foto. Esto es un granuloma con las células epiteloides, y ya con este momento vamos a ver algunas células gigantes multinucleadas. Acá tenemos otro granuloma, acá tenemos otra célula gigante con los característicos núcleos en nervadura. Ahora vamos a ver las imágenes. Tenemos el informe, macroscópicamente eran varios trozos membraniformes que vinieron en varias instancias. Vamos a ver, entonces aquí tenemos nuevamente una imagen, ya acá vamos a ver con más de detenimiento, un mediano aumento, se ven esta estructura que inclusive se correlacionan, a veces se puede ver macroscópicamente un aspecto granular o miliar, que seguramente que quien tenga experiencia lo habrá visto con cierta asiduidad. Y acá tenemos, dentro de este granulomita, vemos este material de aspecto granular y eosinófilo, que es necrosis gaseosa, que es prácticamente un sello distintivo de la tuberculosis. Acá vemos otra imagen, allá un poquito más de aumento, donde vemos una multitud prácticamente incontable de estas estructuras granulomatosas con células epiteloides, y estas que vemos aquí, las células gigantes tipo Langhans, con los núcleos en herradura, ¿no? Acá vemos dibujado el granuloma, acá tenemos otro, junto con una gran proliferación fibroblástica y fibrosis, y vemos que ese proceso se está extendiendo, ya se está haciendo, diríamos, adhiriendo firmemente a la pared, al tejido adiposo que ya es de la pared torácica, ¿no? Más de lo mismo, acá tenemos la superficie que da a la cavidad pleural, acá vemos con más detenimiento el material fibrinoso. Esto macroscópicamente le puede dar un aspecto como en pan y mantequilla, así lo describen clásicamente, y nuevamente vemos la formación de múltiples granulomas, algunos de ellos como este que vemos aquí con necrosis gaseosa, ¿no? Aquí lo vemos subrayado a cada uno de los granulomas, ¿no? Muy bueno, Ale, muy lindo. Perfecto, muchas gracias. Muy lindo, Alejandro, gracias. Bueno, otro comentario que sí, Guillo, adelante. No, quería realmente resaltar el trabajo del doctor Saya, ¿no? O sea, qué didáctico, qué bueno, qué bueno. No sé si me toca a mí ahora seguir, no sé cómo sigue el asunto ahora. Sí, Guillo, adelante. Bueno, te enojes. Bueno, vamos a ver un par de casos que he podido presenciar en más de 3 décadas del hospital. Que deje de compartir así como para. Sí, está bien. Un momentito.
Ahora sí. ¿Está ahí? ¿Entra? Mira. Un segundito, por favor, que con algunas... Qué bárbaro, che. Voy haciendo un comentario que surgió en la reunión pasada. El doctor Cambursano se preguntaba cuánto aportaría las nuevas herramientas de diagnóstico en tuberculosis para el incremento de la incidencia de la enfermedad, que es bien marcada. Entonces, si querés comentar a Eugenio la respuesta que vos le dabas. Bueno, sí, sí tenemos más diagnósticos, pero también tenemos más mortalidad y tenemos más casos graves con respecto a prepandemia. Entonces creo que sería una sumatoria de todo. Hemos estado con una época difícil en salud pública, donde a veces los pacientes tenían tuberculosis y lo hisopaban 1, 2, 3 veces COVID negativo y no se hacía más que nada que eso. Entonces los pacientes llegaban con grandes cavidades y bueno, también tuvimos un aumento de la mortalidad en estos últimos años. Así que es un poco de todo. Mejoraron los métodos, pero tenemos enfermedades más graves y tenemos más mortalidad y tenemos más casos post pandemia. Así que no es solo eso. Bien, gracias. Mientras vamos viendo la forma de subir las imágenes, eran 5 casos. Y la gran diferencia que veíamos con el caso que han presentado, que estamos viendo ahora, es que el gran componente fibrocavitario que tenían los pacientes que yo había atendido en el hospital y la complicación pleural con hidroneumotórax, que por punción obtuvimos material francamente purulento. Los 5 pacientes tenían lesiones fibrocavitarias, tenían calcificaciones pleurales y calcificaciones pulmonares y nivel hidroaéreo. De todas las punciones de estos pacientes se obtuvo material purulento, pus. O sea que hace una gran diferencia a lo que hemos visto en el caso de hoy, ¿no? O sea, como paciente más crónico, paciente de varios tiempos de evolución que debutan con su empiema pleural tuberculoso. Y no como el caso que vimos hoy, que debutó casi que primariamente con un empiema tuberculoso, sin tanto compromiso parenquimatoso. Los gestos quirúrgicos fueron de punción pleural, fueron de drenaje, de costotomía, o sea, no hablamos de grandes cirugías, de grandes gestos quirúrgicos para resecar lóbulos, parénquima, pulmón, sino tratar de expandir el pulmón que tenemos, tratar de evacuar la cavidad y tratar de enviar materiales más representativos a microbiología. Y vamos a hacer hincapié en lo mismo que hicimos la vez pasada, en decir que el cirujano debe aprender a que no hay que mandar a microbiología cumpliendo un trámite administrativo más, sino que debe poner énfasis en buscar qué material va a mandar y que sea la misma cantidad que va a anatomía patológica y que vaya a microbiología. Sabemos nosotros que muchas veces, bueno, quedó un poquito de material y bueno, eso mandarlo a bacteriología. Y el microbiólogo clínico tiene las mismas dificultades diagnósticas que podemos tener cualquiera de nosotros en el área clínica quirúrgica. Así que bueno, lastimosamente no podemos acá con Diego mostrar los casos. ¿Se puede ver ahí? Ahí lo vemos nosotros en modo edición. Lo estamos viendo, yo diría que no se pasen a modo presentación porque se les va. Ahí va. Ahí se ve. Bueno. Sí, bueno, está perfecto. Bueno, este caso, fíjense, las lesiones radiodensa de alta densidad cálcica que tiene casi más alta que las costillas y el nivel hidroaéreo. Y una imagen que flotaba acá o un pequeño iceberg. Un pioneumotórax, este hombre tuvo tuberculosis en su juventud tratada
con colapsoterapia con neumotórax. Y esos neumotórax generaban un hemotórax que se coagulaba, se calcificaba. Y esta es la placa a los 65 años. La cirugía en aquel momento se hizo una pequeña boca de horno para evacuar todo este material purulento, y este es el pequeño iceberg que veíamos flotando acá, era una de las puntas de los extremos de esta placa cálcica, que estaba libre en la cavidad pleural. Fíjense el error que tuvimos en aquel momento, fue el año 1986. Nosotros hicimos la punción, mandamos material purulento a bacteriología, anatomía patológica, y lo pasamos a cirugía. Le hicimos la boca de horno, drenamos la cavidad y lo mandamos a la casa. Cuando se empiezan a enfermar pacientes en la casa, hasta que un niñito cae al hospital de niños con tuberculosis pulmonar, y cuando hacen el reconto de la familia, caen con el abuelo que tenía esta boca de horno que estaba repartiendo bacilos por toda la casa. Entonces, por eso todos los gestos quirúrgicos que nos ha dejado este caso de enseñanza tienen que ser muy cuidadosos en el caso de tuberculosis, y fundamentalmente comunicarse con el microbiólogo para ver qué es lo que vio, para que no ocurra nunca más esta brutalidad que nos pasó de mandar un paciente tuberculoso pleural, un pioneumotórax, con la boca abierta, enviando materiales a tuberculoso a toda la familia. Vamos a ver la próxima. Bueno, fíjense acá un pioneumotórax con también lesiones fibrocavitarias, retráctiles de una tuberculosis o pasada o una tuberculosis actual que no está diagnosticada durante mucho tiempo, hasta que llega a la cavidad pleural, hace un pioneumotórax. Acá lo estamos evacuando nosotros como hacíamos la llave 3 vías en aquel momento cuando no había de plástico, y este es el material que sacamos con directos y cultivos positivos para tuberculosis. ¿Cuál es? Bueno, este es otro caso. Fíjense, el parénquima pulmonar con lesiones fibrocavitarias con nivel hidroaéreo. Acá vemos un engrosamiento pleural que lo tenemos más seleccionado aquí en esta parte, un gran engrosamiento de la pleura parietal y un pequeño nivel hidroaéreo, punción de drenaje, material tuberculoso en el empiema pleural. Bueno, fíjense la diferencia de los parénquimas pulmonar de estos pacientes a lo que presentaron hoy. Quizás esto sea lo que uno tiende a esperar de ver cuando habla de pioneumotórax, que esto ya haga el diagnóstico medianamente orientativo de una tuberculosis. Acá, fíjense, tiene un nivel hidroaéreo con un drenaje pleural puesto, la flechita amarilla, que no solucionaba el problema hasta que le pusimos aspiración central y, bueno, desapareció la cavidad pleural. Bueno, este es el último caso, creo, que lo trabajamos en la sala con la doctora Alejandra Carnelli, una infectóloga del hospital que falleció hace un par de años. Vemos un empiema encapsulado acá con un hidroneumotórax acá en el vértice. Por punción pleural se evacúa y queda escaso material pleural, que le colocamos un drenaje, y este empiema ha desarrollado Mycobacterium tuberculosis. En el directo había bacilo ácido clorresistente con cultivos positivos para Mycobacterium tuberculosis. Esto, doctores, el tema es este, ¿no? Ver la diferencia de paciente que hemos tenido. No sé por qué este paciente que presentamos ahora tiene todas estas características tan distintas a los 5 casitos que hemos podido ver en poco más de 30 años. Esto habla de lo escaso, no sé, en aquella época, del pioneumotórax o del piotórax tuberculoso. Creo que ahora con los problemas económicos que hay, posiblemente volvamos a tener una casuística quizás más elevada. Bueno, este era el aporte mío que quería hacerle a la Sociedad de Infectología. Gracias, Guillermito. Bueno, gracias, doctor Sarkis.
Tomás tiene una reseña de la patología recogida de la bibliografía que me parece que está muy buena para cerrar. Y bueno, de todos modos tenemos unos minutitos más para algún comentario adicional. Prepara, Tomás, tu presentación. Ahí se está compartiendo. ¿Me avisan? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esta es una breve descripción de la enfermedad en relación a la bibliografía existente. Al empiema tuberculoso se lo define como una colección de exudado purulento en la cavidad pleural con la evidencia de un aislamiento positivo para Mycobacterium tuberculosis. En relación al aspecto epidemiológico, a nivel mundial continúa siendo uno de los graves problemas de salud pública. Según la OPS, en el último reporte sobre tuberculosis en América, se informó un aumento de casos sostenido en los últimos años, esto a pesar de los avances tecnológicos de las pruebas de diagnóstico, como mencionaba la doctora Ferreira. Y en regiones con alta incidencia de tuberculosis, se observa que las manifestaciones extrapulmonares suceden alrededor del 14%, siendo el compromiso pleural el más frecuente. El desarrollo de un empiema tuberculoso está asociado a una alta mortalidad y morbilidad, y particularmente se presenta en pacientes jóvenes y de mediana edad. Y se lo considera el empiema tuberculoso como una variante poco común de la tuberculosis pleural de curso agresivo con evolución crónica, discapacitante y potencialmente fatal. En los aspectos patogénicos tiene fases progresivas, las cuales son en primera fase exudativa, que se caracteriza por un líquido pleural claro, viscoso y estéril, evolucionando a una fase firino-purulenta con líquido purulento ya con presencia de microorganismos, y que culmina en una fase organizativa donde predomina ya el tejido de granulación con áreas de fibrosis. Otra clasificación que existe es a raíz de los mecanismos de producción, ya que esto se puede producir a raíz de una pleuritis tuberculosa primaria, como se sospecha que fue este caso. Otras posibilidades son una extensión directa de la infección al espacio pleural de los ganglios, ya sean linfáticos torácicos o de un foco subdiafragmático. Otro mecanismo es la diseminación hematógena o después de una neumonectomía en un paciente con la infección de tuberculosis. Como complicaciones conocidas de esta enfermedad, puede progresar por la fase organizativa, una fibrosis pleural difusa, llamado fibrotórax, y en algunos casos puede evolucionar a fístulas pleurales que se aboquen a la piel, que se denominan empiema necesitans. En el diagnóstico de esta patología, el gold estándar es el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis en líquido o tejido pleural, ya sea mediante cultivo, microscopía, o pruebas moleculares, o una biopsia que demuestre la presencia de granulomas gaseosos. En áreas de alta prevalencia, como mencionaba Davor Martinovich, la adenosina desaminasa en líquido pleural es un biomarcador importante para detectar compromiso pleural en Mycobacterium tuberculosis. Posee una sensibilidad general del 92% y una especificidad del 90%. Alternativas que incluyen pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son el PCR GeneXpert, que se utilizó en este caso para el diagnóstico, con una sensibilidad que varía del 28 al 81% en líquido pleural y 90% en tejido pleural, con una especificidad entre 90 y 100% respectivamente, con posibilidad además de detectar el Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina con una alta sensibilidad de especificidad del 95 y 98,8%. En el tratamiento que se describe de este cuadro clínico, tenemos el tratamiento farmacológico, que es la cuádruple terapia de primera línea, más el tratamiento quirúrgico, que puede ser o una toracotomía abierta con decorticación pleural, como fue en este caso, y si no como alternativa, mínimamente invasiva, una cirugía toracoscópica asistida por video. También se habla recientemente de una terapia adyuvante intrapleural
que se puede realizar con alteplasa y DNasa que estén en estudio, y se han observado estancias hospitalarias más cortas, sin necesidad de tener que hacer un procedimiento quirúrgico más invasivo y sin efectos adversos por el momento. El pronóstico de estos pacientes, hay que tener en cuenta que el empiema tuberculoso, a diferencia de empiemas por otras etiologías, se asocian a una expansión pulmonar significativamente menor, mayor riesgo de requerir decorticación y una mayor duración de estancia hospitalaria. A modo de conclusión, el empiema tuberculoso es una complicación muy infrecuente y potencialmente mortal del derrame pleural tuberculoso. Este caso en particular advierte el valor de la sospecha diagnóstica precoz y de la intervención terapéutica oportuna para disminuir la morbimortalidad. Y debido a la ausencia de recomendaciones en la literatura por la rareza del diagnóstico, obliga a evaluar de manera interdisciplinaria la necesidad de tratamiento quirúrgico en cada caso por individual para prevenir las complicaciones de la enfermedad. Muy lindo, Tomás, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, Tomás. Tenemos unos minutos para alguna consideración adicional antes del cierre. Alexis, a mí me gustaría hacer un par de comentarios rápidos. Sí, Uno sí. referido a lo que decía el doctor Sarkis del volumen de muestra, es algo determinante y en lo que siempre desde el laboratorio de micro tratamos de hacer hincapié, sobre todo en este tipo de infecciones que tienen tan poco contenido bacilar. Y en base a esto, destacar también los resultados que obtuvimos con este paciente, que se practicaron 2 PCRs, la convencional, que estudia en simultáneo el Mycobacterium como género y el complejo tuberculosis, que tuvo un resultado negativo, y el GeneXpert, que tuvo un resultado positivo en trazas. Bien, GeneXpert tiene 2 plataformas, una un poco más moderna, que es la que se le llama Ultra, que alcanzó una sensibilidad casi similar a la del cultivo, detecta 16 bacterias por mililitro cuando un cultivo detecta entre 10 y 100, entonces está revolucionando el diagnóstico, y siempre que se pueda tomar muestras, es valioso estudiarlo por los distintos métodos moleculares que hay disponibles, pero priorizar siempre, aunque sea 2 mililitros de material, reservarlos para GeneXpert porque es la que mejor rédito diagnóstico tiene. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Davor. Doctor Díaz, adelante. No, una pregunta para Davor. Si nos podés comentar brevemente, Davor, de estas técnicas moleculares también para el diagnóstico de tuberculosis latente. Sí, la verdad no son muy prácticas para el diagnóstico de la infección latente, porque al no haber una proliferación activa de la bacteria en los tejidos, sino encontrarse contenida, no es suficiente la cantidad de bacilos y de material genético como para que las pruebas lo detecten. Y habría que quizás hacer una búsqueda muy dirigida donde puede estar el complejo de la infección contenido. Están disponibles, o no disponibles en todos lados, pero están las técnicas de IGRAS y la PPD que siguen siendo las mejores para la evaluación de la infección latente. Sí, concretamente te pregunto, no en este caso, en infecciones latentes, ¿qué valor tiene el IGRA, por ejemplo? El IGRA tiene un valor muy alto, no logra diferenciar aún de infección activa, que eso le resta un poco de sensibilidad en el diagnóstico de la infección latente. La PPD en entornos como el nuestro es superior, pero para la evaluación de pacientes sin sintomatología, sin radiología compatible ni clínica que justifique una infección activa, un IGRAS positivo puede ser compatible con una infección latente. Gracias, Davor. Por favor. Bueno, de nuestra parte, volver a agradecer la invitación de la Red de Infectología de Córdoba. La verdad que disfrutamos el espacio y aprendimos un montón la semana pasada, hoy reforzamos lo aprendido. Espero que tengamos otra oportunidad de compartir estos casos.
Gracias a los invitados, gracias más por la preparación y por lo menos de este grupo de trabajo nos despedimos. En nombre de la red de infectología de Córdoba, no sé si quieren hacer un cierre. Sí. Doctor, sí, bueno, muchas gracias, Alexis. Perdón, Marcela. Muchas gracias, Alexis. La Marcela puso en el grupo de la red de infectología que estas actividades serán certificadas desde el Ministerio de Salud, de manera que van a tener valor curricular. Y los invitamos a la próxima reunión, que va a ser, creo que el 6 de septiembre, Marce, ¿no? 6 de septiembre, que va a ser de rabia, diagnóstico, epidemiología, diagnóstico y tratamiento en la Argentina. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Diego Insaurralde también, que no lo mencioné antes, y por supuesto al doctor Saya, que es un lujo para nosotros. Bien, solamente agregar que vamos a compartir la grabación de esta actividad y de la anterior de la red de infectología por el grupo de WhatsApp, y a cada uno de los invitados también se las vamos a compartir. Muchas gracias. Dejo espacio para que se anoten todos en el chat de la comunicación para poder recibir la certificación. Fernanda levanta la mano, tal vez quiere aportar algo, Alex. Fernanda, capaz que quería saludar. Levantaría la mano para saludar así. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo, realmente muy lindo, muy productivo. Muchas gracias Miguel por tus palabras tan elogiosas, y bueno, sos un gran amigo. Gracias y saludos para todos. Chau, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.